La Real Academia Española define la palabra ironía como burla fina y disimulada. Vamos a ver de qué manera en algunos personajes presentes en los últimos momentos de la vida de Jesús usaron términos irónicos para referirse a lo que se estaba viviendo. Acompáñanos en este programa para disfrutar y conocer más de esta última etapa de la vida de Jesús. Querido Padre, bendito Dios, nuevamente estamos aquí para compartir una porción de tu palabra. Permítenos que el Espíritu Santo nos pueda impregnar del conocimiento, de la aceptación y de poder poner en práctica aquellas enseñanzas que quieres traernos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos, pidiendo también por aquellas personas que van a escuchar este mensaje y que lo puedan asimilar en su vida, entender y amar como nos has enseñado y el amor que tú nos das a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, seguimos ya avanzando, ya estamos casi en la etapa final de lo que es el libro de Marcos. De hecho, el programa pasado ya hablamos de los últimos días de la vida de Jesús y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el juicio y la crucifixión de Cristo. Y hay algo, Andrés, que llama mucho la atención, es cómo en ciertas personas se fueron cumpliendo las cosas reales en la vida de Cristo, pero como ciertas palabras o actos irónicos que se utilizaban estaban de alguna manera cumpliendo la realidad del propósito que Dios tenía en la vida de Cristo, no solamente para Cristo, sino para toda la humanidad. Y llama mucho la atención, como hemos visto en otros casos de los programas anteriores, cómo a través de personas que quizás podían visualizar algo en Cristo, pero quizás no llegaban a un reconocimiento real de quién era, pero aún así eran movidos por fe para actuar en favor de Cristo cuando aquellos que se daban a conocer como líderes religiosos, como conocedores de la palabra de Dios, como amigos de Dios, negaban o rechazaban por ahí las situaciones que Cristo le tocaba vivir o enfrentar. Y arranca ahí el capítulo 15 de Marcos hablando de esta situación que lo tiene también como protagonista a Poncio Pilato, gobernador romano de su momento, conocido más por el se lavó las manos, ¿sí? Pero cuenta el relato que Pilato es uno de los que reconoce a Jesús como verdaderamente quien era y busca las formas de evitar la crucifixión. Y se encuentra con una situación irónica allí. Total, creo que esa misma definición de ironía, ¿no? Es decir, cómo este líder romano, en el cual le tocaba gobernar, reconoce que Jesús, algo especial tenía Jesús, todavía no alcanzaba a comprender quizás cuál era el rol de este maestro o cómo es que era el Hijo de Dios encarnado y que estaba haciendo un milagro, y seguramente él sabía, porque Jesús tenía su fama, había sido esos 3 años de trabajo de Jesús trayendo el reino de Dios a la gente y contándole, haciendo milagros, porque eso también lo veíamos en lecciones anteriores, cómo Jesús verdaderamente no era un simple maestro, sino que verdaderamente hacía milagros. La gente estaba convencida. Y calculo que todo esto ya había llegado muchas veces a los oídos de Pilato. Sabía los miembros del Sanedrín y ya habían pedido la cabeza de Jesús. Pero él en ese momento, cuando le toca vivir la experiencia con Jesús, verdaderamente encuentra que habían varias cosas especiales en él. Y ahí nos detona una de las ironías de cómo él se lava las manos pudiendo ayudar a este personaje que no encontraba ninguna fechoría o ningún pecado en este personaje. Exactamente, ¿no? Y de hecho, como él, siendo considerado alguien quizás ajeno a la fe cristiana, por así decirlo, bajo sus ideas o sus principios como perteneciente al gobierno romano, al imperio en su momento, buscaba salvar a Jesús de la crucifixión
porque realmente lo veía inocente, no había un motivo que a Jesús lo llevara a ser crucificado. De hecho, la crucifixión era como la peor de las muertes que podía existir en ese momento, y a la vez, tristemente, encontrarse con una realidad de personas que eran consideradas los líderes religiosos, quienes debieran haber reconocido a Cristo como verdaderamente el rey de los judíos. De hecho, el texto bíblico, Pilato le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le responde, tú lo dices, ¿no? Entonces, qué triste es ver que personas que deberían haber defendido la causa de Cristo, haber estado del lado de Cristo, pedían la crucifixión de él, ¿no? Ahí encontramos otra ironía, Dari, de justamente estos líderes religiosos, de haber leído quizás sábado tras sábado los papiros de los profetas, de Moisés, de poder hablar de ese cordero que en algún momento iba a ser el Mesías, y tenerlo ahí, no terminar de reconocerlo, no todos, porque vemos que algunos también pudieron ver a ese verdadero Mesías en Jesús. Pero la ironía, ¿no?, de decir, tantos años esperamos a este Redentor, y hoy día lo están pidiendo su crucifixión. Exactamente, ¿no? Y dentro de este cuadro pasamos al siguiente, en donde ya Jesús queda como expuesto de alguna manera a ser el rey de los judíos, y acá viene en una forma burlona de parte de los soldados romanos de tomarlo como un rey, ¿no? Poniéndole una corona de espinas, dice el texto bíblico, un manto, como se le ponía a los reyes. Incluso dice el texto bíblico que se arrodillaban ante Jesús en formas de burlas, ¿no? Y cuán terrible era la situación, porque verdaderamente Jesús era quien merecía esos honores. Jesús, verdaderamente llamado el Rey de Reyes, era quien merecía en forma verdadera esos honores que ellos lo hacían desde ese lado burlesco. Y llama la atención que por más que, y en esto es algo muy importante, al respetar incluso uno de los mandamientos que dice no tomarás en vano el nombre de Dios, porque no se hallará por inocente quien lo haga, ¿no? Mira, déjame que te tome la palabra un poco. No hace mucho tiempo, quizás un mes, mes y medio, mi hijo más chico me preguntaba sobre Jesús. Y busqué en YouTube la película de La Pasión de Cristo. Pero busqué básicamente el fragmento en realidad donde Jesús es puesto ante estos soldados romanos le dan con el látigo, rajan su piel, le ponen la corona de espinas. Creo que muchas veces leemos estos pasajes o leemos la Biblia quizás no sé si pasando por alto, pero creo que el poder visualizar con esta imagen particular de la película, verdaderamente tiene un tono sangriento, violento, de burla, muestra esa ironía de los soldados reconociendo que había algo especial en Jesús, pero él no se defendía, no hablaba, no decía. Y la misma cara de expresión de algunos otros soldados cuando les impresionaba cómo él solamente exponía su espalda y los látigos iban detonando esa sangre. Pero a lo que voy es que quise como que por ahí poder hacerle comprender también que a veces el dolor, sobre todo en Jesús, porque mi hijo lo que quería era saber los poderes que tenía Jesús. El poder de callar a veces, el poder de callar con una virtud y aguantar el dolor, la afrenta, las mentiras, la burla, que en algún momento uno se autoflagela con las cosas que le pasan, pero es increíble poder ver que el Redentor de nosotros, del mundo, pasó por tal sacrificio por amor.
Exactamente, y tocaste un tema importante porque mientras tanto se burlaban, insultaban, decían un montón de barbaridades en contra del Hijo de Dios, Jesús se mantenía en silencio, ¿no? Alguien que podría haber, quizás con un chasquido de dedo, con un pestañear, haber destruido todo, ¿sí? Se mantuvo en silencio, cumpliendo y haciendo lo que se tenía que hacer, ¿no? De hecho, cumpliendo lo que la palabra de Dios también lo caracterizaba a él, ¿no? Como un Ujú. corderito manso que fue llevado a ese lugar. Y aquí pasamos a la parte de la crucifixión, ¿no? En donde también se manejaba este tema de la ironía de parte de la gente que estaba alrededor, reconociendo por un lado que Jesús había sido capaz de salvar a muchos, ¿sí? De visualizar y teniendo las vivencias de lo que Jesús había hecho por distintos lugares que estuvo, sanando, curando, aliviando, ¿sí? Las dolencias de las personas en cualquier área de las cuales se encontraban, desde lo emocional, desde lo físico, lo espiritual. Y aún así, teniendo esas evidencias, decían, fuiste capaz de salvar a muchos y no sos capaz de salvarte a vos mismo. Había un reconocimiento que estaban haciendo, pero a la vez No no puedo, estaban. a veces uno intenta imaginarse, ¿no? Decir esa situación porque creo que yo como discípulo de Jesús en ese momento tengo que haber estado hasta el último momento, hasta el último segundo antes de que muriese, expectante y esperando que él se baje y que mate a todos a los romanos. No sé, que agarrara unas cadenas y azotara también a los que lo habían azotado. Ellos habían vivenciado y estaban convencidos de que en realidad Jesús era el Mesías, entonces quizás no podían entender hasta el último momento por qué no se estaba bajando de la cruz, por qué no se estaba liberando. Y esperando hasta que, no, verdaderamente sabemos que cuando él muere hay un terremoto, ahí se rasga el velo del templo, o sea, reciben un sacudón Ujú. y donde entienden que no había más nada o sea, no había más nada para ellos ahí, en el lugar físico, Exacto, de momento, ¿no? de De hecho, momento. también podemos analizar que todo lo que hizo Cristo no solamente tenía que ver con un contexto de tiempo real en su momento, sino que estaba apuntado hacia el futuro y con vista hacia la eternidad, como todo lo que Total. hace Dios, ¿no? Ujú. Ellos decían, no puedes salvarse a sí mismo, o desciende de la cruz y sálvate a ti mismo, y no entendían de que él incluso allí no se salvaba a sí mismo porque estaba salvándolos a ellos, nos estaba salvando a nosotros, ¿no? Y muchas veces por ahí nosotros, en lo que vos hablabas recién del tema del dolor, las situaciones tristes o difíciles que nos toca pasar en el mundo que estamos teniendo, especialmente en este tiempo, en este momento, es como que por ahí cuestionamos, aún teniendo evidencias de lo que Dios ya hizo en nuestra vida, de dónde me rescató quizás, o los milagros que realizó en mi vida, en mi familia, en todas las situaciones que me tocó vivir, y por ahí nos dejamos ganar por una adversidad que enfrentamos y empezamos a decir, ¿será que tiene el poder de hacerlo? Ujú. Cuando las evidencias nos sobran de que es así, ¿no? Incluso un sentimiento que por ahí llegó a experimentar Jesús, este tema del abandono, ¿sí? Esto que Jesús expresó también allí en los versículos 33 al 41 del capítulo 15 de Marcos, en donde da una expresión fuerte de dolor y de desamparo, incluso pensando, como quizás humanamente pensamos, en el tema de cuán lejos está Dios de mí. Lo hemos pensado, creo que muchas veces cuando nos tocan afrontar varias adversidades en la vida, pese a que el Señor, como decís vos Darío, nos ha mostrado tantas veces su presencia en nuestra vida, nos ha sacado de ese pozo cenagoso, de habernos puesto nuevamente en una roca firme y haber experimentado su amor, sus milagros en nuestra vida. Ante el dolor, ante las circunstancias quizás que nos toca atravesar, también sentimos esa distancia y como que si él como un padre nos estuviera soltando la mano y ahora estamos solos. Creo que en esa separación donde él
la muerte estaba tocando su cuerpo. Ujú. Minutos antes puede haber sentido tranquilamente esa soledad. Que no solamente estaba desde la parte física afectiva, por no ver quizás a sus amigos, a aquellos allegados, sino que hasta en lo espiritual, por ahí En esa conexión con su está padre. ese tema, ¿no? Importante. Y ahora hay algo bueno para entender también detrás de todo esto, es que en medio del dolor, Dios está más presente que nunca, ¿sí? Y que aún veamos desarrollándose la maldad en nuestra vida de parte de quizás familias, amigos, de personas que nos sorprenden algunas reacciones, poder entender que aún en medio de eso el propósito de Dios se va cumpliendo. Fíjate que lo que estás hablando lo tenemos reflejado en José de Arimatea, un miembro del Sanedrín importante, donde yo creo que él está totalmente convencido de que lo que estaban haciendo no estaba bien, que ellos estaban matando al Mesías. Creo que José de Arimatea, no solamente con su puesto político, porque era muy importante, sino que llega hasta Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. O sea, no es que era un miembro pinche del Sanedrín, era un miembro, creo, sumamente importante. Y para que Pilato verdaderamente le dé el poder para llevarse el cuerpo de Jesús, no era... ¿Cuántas veces nosotros, no? Es decir, creyendo que estamos en el camino del Señor, falta convencimiento. Exactamente, ¿no? O usar la palabra desaparecidos en acción de alguna manera, ¿no? Acá alguien que de alguna manera ni nos imaginábamos que podía intervenir por velar por la sepultura de Jesús, no solamente por ir a interceder ante Pilato, sino, dice el texto, que compró un lino para envolver Nuevo. un nuevo, e incluso la sepultura también, e incluso cumpliendo lo que las Escrituras hablaban de este momento, que pensamos que lo podría haber desarrollado o hecho alguien que verdaderamente conocía a Jesús. Sin embargo, aquellos que decían conocernos habían desaparecido, ¿no? Esto de no desaparecernos en los momentos más importantes, ya sea Total. no solo hablando de una iglesia o hablando de una familia, sino en los momentos donde la sociedad misma, la humanidad misma necesita la presencia de aquellos que podemos hacer algo, que Dios nos ha preparado o nos ha dado las capacidades o la habilitación para hacer algo importante en el momento clave, desaparecernos de allí, ¿no? Pareciera también como algo irónico, ¿no? Vos que tenías que estar desapareciste y vino y lo hizo alguien que menos esperábamos que lo hiciera. Uno de los miembros de los cuales pidieron la muerte de Jesús. Exactamente. ¿Sí? Es decir, como creo que también todo esto que pasó, como lo que reconoce el centurión, que verdaderamente era el Hijo de Dios, tenía que suceder. O sea, quizás es irónico este comentario, pero gracias a Dios murió Jesús. O sea, Exactamente. porque también eso nos da el convencimiento, nos da la seguridad y la certeza, en realidad, de que Jesús venció la muerte, ¿sí? Por lo que viene. Exactamente, ¿sí? Querido amigo, muchas de las cosas que nos tocan vivir en este mundo nos parecerán irónicas, pero creamos que detrás de todo eso siempre Dios está guiando todo y Dios está cumpliendo propósitos en la humanidad en todos sus aspectos. Que seas parte del propósito de Dios, que aunque muchas veces no entiendas situaciones o esperas que pasen algunas cosas que no están pasando, creas que Dios siempre está al control de todo. Que puedas seguir disfrutando de la amistad de Dios, de la compañía de Dios y que los grandes planes de Dios que tiene para tu vida sean una gran realidad como lo fueron en la vida de Jesús. Que el Señor te bendiga.